Me llamo Job y en mi vida he conocido la abundancia, la desolación y el insondable misterio de Dios. Hubo un tiempo en que todo lo que tocaba prosperaba. Mi ganado llenaba las praderas, mis hijos reían en los patios de mi hogar, y mi corazón estaba lleno de gratitud hacia el Creador. Pero un día, sin aviso, mi mundo entero se desmoronó. Perdí todo lo que tenía, todo lo que amaba, y por momentos incluso perdí las ganas de vivir. Si estás dispuesto a escuchar mi relato, quiero contarte cómo mi fe fue puesta a prueba de formas que ningún ser humano podría imaginar, y cómo, a pesar de mi dolor, descubrí algo mucho más grande que yo mismo. Mi vida en la tierra de Uz, un hombre justo y bendecido. Vivía en la tierra de Uz, un lugar bendecido con tierras fértiles, colinas suaves y cielos despejados. Allí, mi vida parecía perfecta, llena de paz y prosperidad, rodeado de mi familia, amigos y una abundancia que siempre consideré un regalo divino. Mi rutina diaria comenzaba temprano, con el corazón lleno de gratitud hacia Dios por todo lo que me había otorgado. Amaba al Señor con todo mi ser, y lo demostraba con cada decisión que tomaba. Temía ofenderlo y siempre procuraba caminar por el camino de la justicia. Sabía que mi vida, aunque plena, dependía completamente de su favor. Mi familia era mi mayor alegría y mi mayor responsabilidad. Dios me había bendecido con 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Cada uno de ellos era una fuente de orgullo para mí. Eran jóvenes fuertes, llenos de vida, y a menudo organizaban banquetes en casa del mayor, donde celebraban juntos en armonía. Pero como padre, mi amor por ellos no solo se reflejaba en los bienes que les proveía, sino también en mi preocupación por su bienestar espiritual. Cada día, al amanecer, ofrecía sacrificios en nombre de cada uno de ellos, pensando, quizá hayan pecado en su corazón. No quería dejar nada al azar, porque sabía que la verdadera prosperidad provenía de estar en paz con Dios. Mis riquezas eran vastas, pero nunca dejé que definieran quién era. Poseía miles de ovejas que cubrían las colinas, como un mar blanco, camellos que cruzaban los desiertos, llevando bienes al mercado, y bueyes que trabajaban mis campos fértiles. Mi casa estaba llena de risas y amor, y mi mesa, siempre abundante, era un reflejo de la generosidad de Dios. Mi posición en la comunidad era respetada, no solo por mi riqueza, sino por mi carácter. Era conocido como un hombre justo, alguien en quien se podía confiar. Sin embargo, no era arrogante ni confiado en mis bienes materiales. Siempre recordaba que todo lo que tenía, desde mi familia hasta mis rebaños, venía de lo alto. Sabía que, sin la bendición de Dios, todo podía desaparecer en un instante. Esta humildad me mantenía enfocado en el Creador y no en las cosas que poseía. Por eso cada día, al observar mis campos y mi hogar, mi corazón se llenaba de gratitud. Creía que mi vida seguiría así para siempre, bajo la protección y el favor de Dios. Pero lo que no sabía era que mi fe estaba a punto de ser probada de una manera que nunca podría haber imaginado. Lo que consideraba una vida estable y bendecida iba a ser sacudida hasta sus cimientos. No tenía idea de que mi devoción y amor por Dios serían puestos a prueba en una batalla que trascendería lo terrenal. Una prueba que desafiaría todo lo que era y en lo que creía. Lo que estaba por venir no solo cambiaría mi vida, sino también mi entendimiento de quién es Dios y cuál es su propósito para nosotros, incluso en medio del sufrimiento. Un consejo celestial que cambió todo. Lo que no sabía entonces es que, en el cielo, se libraba una conversación que decidiría mi destino. Un día, mientras los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, Satanás también apareció entre ellos. Dios habló de mí, alabando mi devoción. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, el adversario, cuestionó mi fidelidad. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Dijo con sarcasmo. Tú lo has bendecido con todo, riquezas, salud y una familia feliz, pero quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu rostro. Confiando en mí más de lo que yo mismo hubiera imaginado, Dios permitió que Satanás me pusiera a prueba.
No sabía que mi vida se había convertido en el centro de una batalla espiritual. Todo lo que estaba por suceder no era una casualidad, sino parte de un propósito más grande, uno que me costaría comprender. La tormenta que arrasó con todo, mis pérdidas. El día comenzó como cualquier otro. El sol iluminaba la tierra de Uz y, como siempre, me ocupaba de mis asuntos. Estaba supervisando a mis siervos, pensando en los sacrificios que pronto ofrecería a Dios por mis hijos, como hacía regularmente. Pero todo cambió de forma repentina, como si una oscura tormenta hubiera descendido sobre mi vida sin previo aviso. El primer mensajero llegó corriendo. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. Las palabras salieron de su boca con desesperación. Los sabeos atacaron, se llevaron tus bueyes y asnos, y mataron a los siervos con la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Los bueyes y los asnos representaban una gran parte de mi riqueza, pero no eran solo animales, eran fruto de años de trabajo y provisión para mi familia. Sin embargo, antes de que pudiera responder, otro mensajero llegó corriendo, jadeando y con el terror en sus ojos. Un fuego cayó del cielo y consumió tus ovejas y a los pastores. Solo yo escapé. Mis ovejas eran miles, un símbolo de prosperidad y provisión. Pero lo que más me perturbaba era pensar en mis pastores, hombres leales que habían cuidado de mi rebaño con dedicación. Todo reducido a cenizas. No había terminado de procesar estas noticias cuando un tercer mensajero apareció. Su rostro reflejaba el mismo horror. Los caldeos formaron 3 escuadrones, robaron tus camellos y mataron a tus sirvientes. Solo yo escapé. Mis camellos, esenciales para el comercio y los viajes, habían sido saqueados, y los sirvientes que me habían servido con fidelidad habían perdido la vida. Todo lo que representaba mi estabilidad y mi posición había desaparecido en cuestión de minutos. Me sentí vacío, como si todo lo que había construido durante años se hubiera desmoronado frente a mis ojos. Pero lo peor estaba por venir. El cuarto mensajero llegó tambaleándose, temblando de pies a cabeza. Apenas podía hablar, pero lo que dijo me destrozó. Tus hijos e hijas estaban celebrando en casa del mayor, cuando un viento fuerte golpeó la casa. Colapsó y todos murieron. Solo yo escapé para traerte la noticia. Mis piernas se doblaron, mi cuerpo cayó al suelo, incapaz de sostener el peso de la noticia. Mi mente se negaba a aceptar lo que había escuchado. Mis hijos, mi sangre, mi orgullo, mi razón de vivir, todos ellos habían perecido en un instante. No solo había perdido mi riqueza, había perdido a lo que más amaba. Un dolor indescriptible se apoderó de mí. Mis hijos no eran solo herederos de mi nombre, eran la luz de mi vida. Cada uno de ellos tenía un lugar especial en mi corazón. Recordé sus risas, sus voces, sus conversaciones durante las comidas. Ahora esa alegría había sido arrebatada de mí para siempre. Mi casa, que siempre había estado llena de vida, se convirtió en un lugar de silencio y tristeza. Todo lo que tenía, todo lo que amaba, había sido destruido en un solo día. Mi mente se debatía entre el dolor y la incredulidad. ¿Cómo podía una vida llena de bendiciones convertirse en un desierto tan rápidamente? El peso de mi pérdida me aplastaba, pero dentro de mi alma, una pequeña chispa de fe seguía ardiendo. Sabía que Dios, quien había dado todo, también tenía el derecho de quitarlo. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando cada fibra de mi ser se sentía desgarrada? Me arrodillé, roto en cuerpo y alma, pero con una determinación inexplicable de no culpar a Dios. Mi vida, aunque destrozada, aún pertenecía a Él, y no entendía por qué había permitido esta tormenta, pero sabía que su propósito era mayor que mi sufrimiento. Aunque el dolor seguía, mi adoración no se apagó. Mi corazón, aunque quebrantado, se aferraba a la verdad de que el Señor sigue siendo soberano, incluso en las tormentas más oscuras. Mi respuesta: adoración en medio del dolor. Cuando las noticias de mis pérdidas llegaron a mí, una tras otra, mi corazón sintió como si un cuchillo lo atravesara sin piedad. La desesperación se apoderó de mi alma,
y una tristeza indescriptible nubló mi mente. Mi ganado, mis riquezas, mis siervos, todo lo que había trabajado durante años, había desaparecido como polvo llevado por el viento. Pero lo que rompió mi espíritu fue escuchar sobre mis hijos, mi sangre, mi legado. Mis amados hijos, quienes eran la alegría de mi hogar, habían muerto en un instante, bajo los escombros de una casa derrumbada. Era como si la tierra misma se hubiera tragado mi esperanza. En ese momento me sentí vacío, como si una gran sombra hubiera oscurecido todo lo que alguna vez fue bueno en mi vida. No podía contener mi tristeza. Mi primera reacción fue rasgar mis vestiduras, un acto de profundo duelo y desesperación. Me afeité la cabeza, no como una simple costumbre, sino como una expresión externa de lo que sentía en mi interior. Desolación absoluta. Me desplomé en el suelo, sin fuerzas para sostenerme, y lloré desde lo más profundo de mi ser. Sin embargo, mientras estaba allí, entre las cenizas de mi vida, algo en mi corazón me recordó la verdad. Todo lo que tenía, todo lo que había amado, había venido de las manos de Dios. Él me lo había dado en su infinita bondad, y ahora en su sabiduría insondable, había decidido quitármelo. ¿Quién era yo para cuestionarlo? ¿Acaso tenía derecho a retener lo que nunca fue mío? Estas preguntas comenzaron a resonar en mi mente. Fue entonces cuando abrí mis labios, no para maldecir ni para lamentarme, sino para pronunciar palabras que nacían de una fe que ni siquiera sabía que tenía. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estas palabras no borraron mi dolor, no devolvieron a mis hijos ni mis bienes, pero fueron un acto de reconocimiento de que, aunque todo lo demás se hubiera desmoronado, mi relación con Dios permanecía intacta. Aún en medio de mi agonía, no culpé a Dios. No entendía por qué había permitido estas tragedias, pero sabía que su sabiduría era más alta que la mía, y que su amor era perfecto incluso en el sufrimiento. Mi dolor no disminuyó, pero mi espíritu encontró consuelo en la certeza de que no estaba solo. Dios estaba conmigo, incluso en este valle de sombras. Y aunque mi mundo se había derrumbado, me aferré a la verdad de que mi Señor seguía siendo digno de toda alabanza. El golpe a mi salud, más dolor, menos respuestas. Pero parece que mi prueba aún no había alcanzado su límite. Satanás, insatisfecho con el resultado de su primera embestida, se presentó nuevamente ante Dios. Piel por piel, dijo con arrogancia. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano ahora y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. Con una confianza que me abruma incluso ahora, Dios le permitió tocar mi cuerpo, pero con una restricción inquebrantable. No podía quitarme la vida. Lo que siguió fue un sufrimiento físico inimaginable. En cuestión de días mi cuerpo se cubrió de llagas dolorosas, desde la planta de mis pies hasta la coronilla. Estas heridas no eran solo superficiales, ardían, supuraban y me llenaban de un dolor que parecía provenir de cada rincón de mi ser. Me senté en el suelo, entre cenizas, sin saber qué hacer. En mi desesperación tomé un pedazo de tiesto, un fragmento de cerámica rota, y lo usé para rascarme, buscando alivio. Pero cada movimiento era como echar sal en las heridas. El ardor persistía, el dolor no cesaba, y la desesperanza crecía. Por si fuera poco, mi sufrimiento no solo era físico, era espiritual, emocional y sobre todo solitario. Mi esposa, que había compartido conmigo las alegrías de nuestra vida próspera, también estaba devastada por todo lo que habíamos perdido. En su desesperación, me miró y pronunció palabras que cortaron como una espada. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Estas palabras, aunque nacidas de su propio dolor, me hicieron darme cuenta de lo sola que se sentía. Ella también había perdido a sus hijos, su hogar y todo lo que conocía. Su fe estaba tambaleándose, y al ver mi sufrimiento, no podía comprender por qué yo aún me aferraba a mi Dios. Con el poco aliento que me quedaba, respondí con palabras que venían de lo profundo de mi corazón. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso no entendíamos que la vida es un regalo?
Incluso en medio del dolor, ¿no sabíamos que el mismo Dios que nos había dado tanto tenía el derecho de quitarlo? Estas palabras no me aliviaron físicamente, pero reafirmaron lo que sabía en mi interior. Dios seguía siendo Dios, y su propósito, aunque incomprensible, seguía siendo perfecto. A pesar de mi debilidad, no dejé que mi fe flaqueara. No entendía por qué me estaba sucediendo esto, pero confiaba en que había un propósito detrás de todo. Cada día que pasaba me sentía más débil, como si mi cuerpo se estuviera consumiendo lentamente. Sin embargo, algo dentro de mí se mantenía firme. La certeza de que no estaba solo, de que mi dolor no era en vano, y de que de alguna manera mi sufrimiento tenía un significado más allá de lo que podía ver. Aunque mi cuerpo estaba quebrado, mi espíritu seguía buscando a Dios, convencido de que, incluso en medio de esta prueba, Él estaba presente. Mis amigos y sus acusaciones. Cuando mis amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, llegaron a mi casa, traían consigo un silencio que, en medio de mi dolor, me pareció un alivio. Se sentaron conmigo durante 7 días y 7 noches, sin pronunciar una sola palabra. Solo su presencia fue un consuelo, porque sus rostros reflejaban la magnitud de mi sufrimiento. Ellos veían lo devastado que estaba, mi cuerpo cubierto de llagas, mi alma desgarrada por las pérdidas y mis fuerzas casi agotadas. Por un breve momento, creí que su compañía sería el refugio que necesitaba en medio de mi tormenta. Sin embargo, cuando finalmente comenzaron a hablar, su silencio, que antes me parecía un bálsamo, dio paso a palabras que solo añadieron peso a mi carga. Elifaz, el primero en hablar, empezó con un tono que parecía comprensivo, pero rápidamente sus palabras se convirtieron en acusaciones. «Quien que sea inocente ha perecido», dijo con firmeza, como si mi sufrimiento no pudiera ser otra cosa que el resultado de algún pecado oculto. Su argumento era claro. Según él, Dios es justo, y no permitiría que un hombre inocente sufriera de esta manera. Si yo estaba enfrentando estas desgracias, debía ser porque había hecho algo para merecerlo. Bildad, por su parte, añadió: «Si tus hijos han pecado contra él los entregó al poder de su transgresión». Sus palabras, lejos de consolarme, avivaron el dolor de perder a mis hijos. Era como si estuviera diciendo que su muerte era el resultado directo de su culpa. Una idea que desgarraba mi corazón. ¿Cómo podía pensar eso alguien que decía ser mi amigo? Sofar fue aún más directo, sugiriendo que mis palabras de defensa eran una forma de arrogancia y que, si realmente me arrepentía, Dios me restauraría. Mi dolor se transformó en indignación. ¿Cómo podían, quienes debían ser mis amigos, acusarme tan fácilmente? ¿Acaso no me conocían? ¿No sabían que siempre había tratado de vivir con integridad, temiendo a Dios y apartándome del mal? Sus palabras, que deberían haber traído consuelo, se sintieron como espadas que atravesaban mi ya frágil espíritu. Quería gritarles que estaban equivocados, que no entendían lo que estaba sucediendo. Sabía en mi corazón que no había cometido ningún pecado que mereciera este nivel de castigo. Mi única queja no era contra ellos, sino contra el silencio de Dios. ¿Por qué no respondía? ¿Por qué no intervenía para aclarar mi situación? Sentía que estaba gritando al cielo, pero todo lo que recibía era un eco vacío. Intenté explicarles mi posición, pero ellos no cedieron. Para ellos, mi sufrimiento era una prueba irrefutable de mi culpabilidad. Sus argumentos eran lógicos según su perspectiva, pero no consideraban la profundidad de los planes de Dios, ni las pruebas que Él permite, por razones que nosotros, como humanos, no siempre podemos comprender. Mi alma estaba dividida. Por un lado, me dolía que mis amigos, quienes debían ser un pilar en mi sufrimiento, se convirtieran en mis jueces. Por otro lado, el silencio de Dios me desorientaba. No quería culparlo, pero anhelaba una respuesta. Solo quería entender por qué estaba atravesando esta tormenta. La incertidumbre era un peso tan grande como el dolor físico que me debilitaba cada día más. A pesar de sus palabras hirientes, nunca los odié. Sus juicios no provenían de maldad, sino de su incapacidad para comprender que el sufrimiento puede ser algo más que un castigo. Sus palabras me recordaron lo limitada que es nuestra visión humana frente a los planes de Dios.
Ellos querían darme respuestas fáciles para un problema que no tenía explicación sencilla, pero yo sabía que solo Dios podía responder las preguntas de mi alma. Y así, en medio de mi dolor, me aferré a la fe de que, aunque todo parecía confuso y oscuro, su plan era mayor que lo que yo podía ver. La respuesta de Dios. El torbellino. Cuando mis palabras se agotaron, cuando mis preguntas quedaron sin respuesta y el silencio se convirtió en mi única compañía, algo extraordinario sucedió. Dios finalmente habló. No vino a mí en la calma ni en un susurro. Su voz llegó en medio de un torbellino. Era como si toda la creación misma se arremolinara en torno a su presencia, y el viento rugía con una fuerza que no podía ser ignorada. Su voz, majestuosa y llena de poder, resonó en mi alma, y no tuve otra opción más que escuchar. Pero lo que dijo no fue lo que esperaba. No respondió a mis preguntas, ni me explicó el porqué de mi sufrimiento. En cambio, me llevó a reflexionar sobre su grandeza. Me preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Me describió la vastedad de su creación, el amanecer que él ordena cada mañana, las estrellas que cuelga en el cielo, los mares que contienen el caos bajo su mandato. Me recordó que él es quien pone límites a las olas, quien crea las bestias majestuosas y quien da vida a cada rincón del universo. En ese momento me di cuenta de lo pequeño que soy. No solo pequeño físicamente, sino limitado en mi comprensión. Había pensado que podía cuestionar a Dios, que tenía derecho a exigir respuestas, pero frente a su inmensidad, comprendí lo absurdo de mi postura. He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía, confesé, humillado por su grandeza. Dios no se disculpó ni justificó mi sufrimiento. En cambio, me mostró que su poder y sabiduría trascienden lo que puedo imaginar. Me ayudó a entender que no siempre necesitamos respuestas porque su plan es perfecto, aunque incomprensible para nosotros. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Mi sufrimiento no desapareció, pero mi perspectiva sí. En medio de mi dolor, encontré paz al saber que mi vida estaba en manos del Creador del universo. Su grandeza no era solo motivo de asombro, sino también de confianza. Si Él podía sostener los cielos y la tierra, también podía sostenerme a mí. Mi restauración y mi lección. Cuando mi corazón se inclinó ante Dios y reconocí su soberanía, algo inesperado ocurrió. Mi vida comenzó a cambiar. Dios, en su infinita gracia, restauró todo lo que había perdido. Me dio el doble de lo que tenía antes. Mi ganado, mis tierras, mis siervos, todo fue devuelto con creces. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Mi prosperidad material fue mayor que nunca. Pero lo más importante, mi espíritu fue renovado. Dios también me bendijo con una nueva familia. Me dio otros 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Estas hijas eran reconocidas como las más hermosas de la tierra, y me llenaron de alegría y esperanza. No reemplazaron a los hijos que había perdido, pero me recordaron que la vida seguía, y que Dios es capaz de traer gozo incluso después de las peores tragedias. Viví 140 años más, suficiente para ver a mis nietos y bisnietos, disfrutando de una vida llena de propósito. Sin embargo, lo más valioso que recibí no fue lo material ni las bendiciones familiares, sino la lección que quedó grabada en mi corazón. Aprendí que mi sufrimiento no fue en vano. Dios no me castigó ni me abandonó. Estaba moldeando mi fe, mi carácter y mi comprensión de su grandeza. Me enseñó que la verdadera adoración no depende de las circunstancias, sino de una confianza inquebrantable en Él. Si mi historia puede enseñarte algo, es esto. La fe no es una transacción. No es un acuerdo donde adoramos a Dios solo cuando nos bendice. La verdadera fe consiste en confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. En adorarlo incluso cuando todo parece perdido. Su fidelidad no cambia y su amor es constante, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Al final de todo, entendí que Dios no solo restauró mi vida, restauró mi perspectiva, mi relación con Él y mi propósito. Y por eso, a pesar de todo lo que sufrí, puedo decir con certeza,
El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esta es mi historia. Si resuena contigo, si alguna vez has enfrentado pruebas que parecían insuperables, recuerda que el Dios que me sostuvo también puede sostenerte a ti. Suscríbete para conocer más relatos de fe y esperanza que transforman nuestras vidas. Comparte esta historia, porque alguien más puede necesitar escuchar que, incluso en la oscuridad, Dios siempre está presente.